Buen día. Este es el cuarto video sobre los fundamentos de cómo realizar una auditoría energética. En este video veremos cómo calcular la carga térmica en sistemas en donde la temperatura es constante. También veremos la eficiencia de los sistemas de intercambio de calor y cómo evitar la disipación del mismo. Las variables que vamos a estar utilizando son las siguientes: la energía con la letra E, calor con Q, temperatura con T mayúscula y tiempo con T minúscula. Ese triángulo es llamado la letra delta en el alfabeto griego y significa diferencia. Por ejemplo, delta T quiere decir diferencia en temperatura. Esto puede ser temperatura inicial y temperatura final, o puede ser la temperatura interior y temperatura exterior. La diferencia entre dos temperaturas puede ser en diferentes momentos o en diferentes lugares. Cp va a ser el calor específico, W va a ser la potencia, K es la conductividad térmica y U es la transmitancia térmica, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Dónde aplican los cálculos que vamos a ver el día de hoy? Es cuando queremos mantener un sistema caliente o frío a una temperatura distinta a la temperatura del medio ambiente. Ahí lo que necesitamos hacer es compensar las pérdidas o las ganancias por disipación. También calcular la contribución de la disipación en un proceso de calentamiento. Es decir, cuando nosotros vamos a calentar algo o a enfriarlo, además de la carga térmica que se necesita para calentar, puede haber algo de carga térmica por pérdidas que se den en este proceso. También va a servir para calcular el tiempo en el que sucede un proceso de calentamiento o de enfriamiento. Y por último, para calcular la potencia dentro de un proceso. Esto es, en cuánto tiempo se va a entregar la energía total que va a requerir un proceso. Estos cálculos que vamos a ver es la aproximación más real posible a un sistema industrial de cambio de energía o un sistema térmico en general. ¿Cuáles las cargas térmicas que vamos a estar viendo en este video? Si la temperatura de un sistema es distinta a la temperatura del medio ambiente, el sistema va a intentar igualar la temperatura con el exterior. Esto es, si yo tengo algo caliente en un cuarto frío, esto intentará perder calor para bajar su temperatura. Y viceversa, si yo tengo algo frío dentro de un cuarto caliente, esta sustancia intentará absorber energía para alcanzar la misma temperatura que el exterior. Este proceso de calentamiento sucederá de igual forma cuando hay intercambio de energía. Cuando nosotros queremos calentar o enfriar algo, la física es exactamente la misma. Los cuatro factores de los cuales depende este intercambio de energía son los siguientes. Primero, el área de contacto entre sistemas de distintas temperaturas. Quiere decir que entre más área tengamos, más intercambio de temperatura vamos a tener. Segundo, la diferencia de temperatura entre los sistemas. Esto quiere decir, entre más grande sea la diferencia de temperatura de la sustancia con el medio ambiente, mayor será la cantidad de calor que busque moverse de un sistema a otro. Tercero, la transmitancia térmica de cada sistema. Esto es la propiedad del sistema para transmitir o recibir energía térmica. Y finalmente, el tiempo de contacto entre los sistemas. Esto quiere decir cuánto tiempo va a suceder este intercambio. Cuando queremos mantener la temperatura de un sistema, buscaremos que el intercambio sea el menor posible. Esto quiere decir, vamos a buscar
perder la menor cantidad de energía o ganar la menor cantidad de energía en este sistema. Esto lo podemos hacer modificando cualquiera de las 4 variables. Primero podemos disminuir el tiempo de contacto. Esto muchas veces es imposible, y en un tanque externo el tiempo de contacto va a ser 24 horas, 365 días del año. Segundo, podemos disminuir el área de contacto. Igual, algunas veces dentro de los sistemas comunes esto se vuelve muy complicado. Un tanque tiene el área que tiene y no podemos reducir el área, pues necesitamos que mantenga su mismo volumen. La tercera opción es disminuir la diferencia de temperatura. Esto en la mayoría de los procesos industriales no se puede hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos la temperatura en el proceso, que sea una fija, y la temperatura del medio ambiente es muy difícil de cambiar. Finalmente, y esta es la parte con la que sí podemos trabajar y en donde nos vamos a centrar, es disminuir la transmitancia térmica del sistema. Esto quiere decir bajar las propiedades para transmitir energía que tiene el sistema. Más adelante vamos a ver específicamente cómo lograr esto. Al revés va a suceder cuando nosotros queremos calentar o enfriar algo. Ahí lo que queremos es que el intercambio térmico sea lo más eficiente y lo más grande posible. Entonces, esto lo podemos solucionar de las mismas 4 formas, solamente que a la inversa. 1. Aumentando el tiempo de contacto. Si nosotros queremos calentar agua y lo queremos calentar, pensemos, con vapor, entre más tiempo esté en contacto el vapor con el agua, más se va a calentar. Esto es posible en algunos casos, pero no en todos. Y nosotros queremos hacer por lo regular las cosas con el menor tiempo posible y de la manera más efectiva. Tercero es aumentando el área de contacto. Esto también muchas veces es posible. En un intercambiador de placas es aumentar la cantidad de placas que tiene el mismo. O en un intercambiador tubo-coraza es hacerlo más grande para que haya más área de contacto. En un serpentín es poner más vueltas o hacer de un calibre más grueso. Esto puede llegar a realizarse algunas veces, sin embargo puede ser costoso y algunas veces impráctico. El tercer punto es aumentar la diferencia de temperatura. Si la fuente de calor y lo que queremos calentar hay una diferencia muy grande, el intercambio se va a dar de una manera más efectiva. Hago una pequeña aclaración aquí. En el caso del vapor, específicamente del vapor saturado, esto tiene una consideración adicional, que es que el vapor saturado, entre mayor sea la diferencia de temperatura, tiene menos energía disponible. En el siguiente video vamos a hablar bien a detalle de este punto. Sin embargo, si nosotros estamos calentando con agua, con aceite, con fuego, con aire o con alguna sustancia que no sea vapor saturado o alguna sustancia en su estado de saturación, entre mayor sea la diferencia de temperatura, más intercambio térmico va a haber. Esto muchas veces es posible, pero otras veces es impráctico. Y finalmente es aumentar la transmitancia del sistema. Esto casi siempre es posible y es muchísimo más sencillo que las otras 3 opciones. Esto quiere decir que necesitamos cambiar las propiedades del sistema de la forma en que vamos a intercambiar energía. Un ejemplo muy sencillo de nuestra vida diaria. Si nosotros tenemos café y lo queremos enfriar, nosotros lo que hacemos es no aumentamos el área del café, tampoco aumentamos el tiempo en el que en el que lo esperamos, ni cambiamos el exterior y ni lo metemos al refrigerador para que se enfríe más rápido. Lo que hacemos es
lo comenzamos a menear, comenzamos a agitarlo y comenzamos a agitar el aire a su alrededor soplando. Al hacer esto, estamos cambiando la transmitancia térmica del sistema. La ecuación con la que vamos a estar trabajando es la siguiente. Q, esto es el calor, es igual al tiempo multiplicado por el área de contacto, multiplicado por U, que es la transmitancia térmica, por la diferencia de temperatura, en donde aquí es la diferencia de temperatura entre la temperatura caliente menos la temperatura fría. Hago la aclaración. En el video anterior, delta T significaba la diferencia de temperatura en momentos diferentes, temperatura inicial contra temperatura final. En este video es temperatura caliente menos temperatura fría. Esto quiere decir la temperatura de adentro del sistema contra la temperatura de afuera del sistema. Vamos a recordar la transmitancia térmica. De esto hablamos en el video de principios de termodinámica industrial y mostramos esta tabla. La transmitancia térmica depende de varios factores. Depende de la sustancia, depende de la turbulencia que tenga, la temperatura, viscosidad, grado de pureza, etc. Por ejemplo, el del aire está entre 5 y 25. ¿De qué depende de si es un valor más cercano a 5 o más cercano a 25? De qué tanto agitamos el aire, de qué tan húmedo está, de qué tan contaminado está y de qué temperatura tiene. Si es un aire con una agitación muy grande, pensemos un día con mucho viento, en un lugar muy húmedo y con aire muy frío, es probable que la transmitancia térmica sea más cercana a 25. Si es un día seco, con el aire quieto y con poca contaminación en el mismo, es probable que el valor sea más cercano a 5. ¿Cómo calcular esto? Es muy complejo y no hay una forma de calcularlo de una manera exacta. Entonces vamos a seguir nuestros criterios para poder determinar los valores adecuados. Un ejemplo. Si nosotros tenemos un sistema dividido por una pared de acero de 0.4 metros cuadrados con un grosor de 15 milímetros, en donde afuera nosotros tenemos aire a 25 grados centígrados, y adentro nosotros tenemos agua caliente, agua a 60 grados centígrados. Para calcular cuánta energía va a pasar de un sistema al otro, necesitamos saber la transmitancia térmica del sistema en total. El aire exterior, según la tabla, es de 5 a 25. Si es un día muy agitado, o si es un día muy húmedo, o si es un día muy seco, o si es un día muy tranquilo, vamos a ir seleccionando el valor correcto. Vamos a suponer un día con algo de viento y un poco de humedad. El valor que vamos a utilizar es 12. ¿Cuál es un valor típico para la transmitancia térmica del aire en estado normal? El del agua, en un estado no forzado, va de 100 a 1500. Igual, depende de qué tanto se esté moviendo el agua, depende de la temperatura del agua y depende de si el agua tiene algunos otros elementos en ella. Si nosotros pensamos en un agua con un poco de agitación, a una temperatura de 60 grados centígrados, un valor razonable es 400 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Y finalmente, la transmitancia del acero. Esta depende de la conductividad térmica dividido entre el grosor. La conductividad térmica del acero es 52.4 watt entre metro grado centígrado y el grosor del acero de 15 milímetros es
0.015 metros. Haciendo esta división nos da una transmitancia de 3.493 watts metro cuadrado entre grados centígrados. Ahora, tenemos estos valores de cada una de las áreas, de cada una de las partes de este sistema térmico. ¿Cuál es la transmitancia térmica del sistema en general? Esto se calcula de la siguiente manera. La inversa de la transmitancia térmica es igual a la suma de inversas. Quienes tengan conocimiento de electrónica, se les harán conocidos estas ecuaciones, pues es como una serie de resistencias en serie. Perdón, paralelo. Resistencias en paralelo. Hacemos el cálculo. La inversa de la U total es igual a la inversa de 12 más la inversa de 3.493 más la inversa de 400. Si ustedes realizan el cálculo, da 11.61. Si se fijan, es un valor menor que cualquiera de los valores que tenemos, que el más chico, pero es muy cercano al valor más pequeño del sistema, que es 12. Ahora vamos a suponer este sistema, en donde tenemos agua forzada. Esto quiere decir agua que le estamos agitando de alguna forma más allá de la agitación normal, que está a 45 grados centígrados. Y tenemos vapor a 160 grados centígrados, vapor saturado. En medio de estos dos sistemas hay una placa de acero de 0.05 milímetros y un área de 0.4 metros cuadrados. Para el agua forzada, la transmitancia térmica va entre 300 y 6000, dependiendo de qué tanta agitación logremos tener y de la temperatura y las propiedades viscosas del agua. En este caso, vamos a suponer que tenemos el agua en 4500 watts metro cuadrado grado centígrado. El vapor va de 6000 a 120000. Igual, depende de qué tanta agitación logremos tener. Esto se consigue en las placas de un intercambiador térmico de placas con la rugosidad que estas tienen, o en un intercambiador térmico tubo coraza, haciendo los tubos rugosos o corrugados. Vamos a suponer que tenemos un intercambio, una transmitancia térmica de 80.000 para el vapor. Y para el acero hacemos lo mismo. Dividimos la conductividad térmica del acero, que es 52.4 watts metro grado centígrado, entre el grosor del mismo, que es 0.0005 metros. El resultado es 104.800 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Con esta información hacemos los mismos cálculos. La U total es igual, la inversa de la U total es igual a la inversa de 4500 más la inversa de 104.800 más la inversa de 80.000. Y el resultado es 4.093. De nuevo, es menor que el menor de los valores y es muy cercano al menor de los valores. Aquí sucede una cuestión muy clara. Si nosotros tenemos un valor dentro de la transmitancia térmica que es considerablemente menor que los demás, considerablemente estamos hablando de 20 o 50 veces más pequeño, como este es el caso, podemos considerar que la transmitancia térmica del sistema va a ser muy cercano a ese valor. Recordemos que el valor de 4500 no es un valor exacto, ni tampoco el valor de 80.000, sino es un valor más o menos estimado. Entonces, si no tenemos una precisión con la transmitancia térmica de alguno de los elementos del sistema, no vamos a tener una precisión y no la vamos a necesitar
para la transmitancia térmica del sistema como un todo. Para hacer los cálculos más rápidos y eficientes, si solo hay un elemento que tiene una transmitancia térmica menor, nosotros vamos a considerar la transmitancia térmica como la transmitancia térmica del sistema. Ahora veamos este ejemplo en donde hacemos lo mismo, pero reducimos la placa de acero a la mitad. La transmitancia térmica aumenta el doble. Hacemos los mismos cálculos y tenemos 4175. Antes era 4093. Si se fijan, el cambio es muy pequeño y el costo de reducir la placa a la mitad es muy alto. Esto quiere decir que cuando ustedes adquieran intercambiadores térmicos, es mejor revisar que la transmitancia térmica que se va a dar por turbulencias en el sistema sea buena, más que buscar placas extremadamente delgadas. Veamos ahora qué pasa si queremos lo contrario, si queremos que haya poca transmitancia térmica. Regresemos al primer ejemplo, en donde tenemos aire a 25 grados centígrados y agua a 60 grados centígrados. Y tenemos una placa de acero de 15 milímetros con un área de 0.4 metros cuadrados. Nosotros ya conocemos la transmitancia de cada uno de estos sistemas. Para el aire es 12, para el agua es 400 y para el acero es 3493. Ahora vamos a poner entre el aire y el acero una fibra de vidrio de 2 pulgadas, 50 milímetros. Necesitamos calcular la transmitancia térmica de este elemento. La conductividad de la fibra de vidrio es 0.04 watts entre metro grado centígrado y el grosor es 0.05 metros. Con estos cálculos nosotros podemos sacar que la transmitancia va a ser 0.8 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Con esta información, si nosotros hacemos los mismos cálculos que hemos estado haciendo, antes de hacerlos podemos suponer que el resultado va a ser muy cercano a 0.08, dado que es un valor significativamente menor que cualquier otro de los valores en el sistema. Hacemos el cálculo correspondiente y tenemos 0.748. Si se fijan, es muy parecido a 0.8, lo cual viene a ratificar lo que dijimos hace un momento. Cuando nosotros tenemos uno de los elementos con una conductancia térmica, con una transmitancia térmica muy baja, más baja considerablemente que cualquiera de los cualquier otra sustancia de este sistema, podemos considerar que la transmitancia térmica del sistema en total es igual a la del elemento de menor valor. Hagamos un ejemplo específico sobre cómo esto trabaja. Regresemos al ejemplo que estábamos viendo con las cargas térmicas cuando queríamos cambiar de temperatura. Tenemos un tanque. El tanque es de 100,000 litros, 100 metros cúbicos de agua que está a 40 grados centígrados durante 1 hora en un cuarto con temperatura ambiente de 25 grados centígrados. ¿Cuánta energía va a perder? El tiempo lo tenemos, 3.600 segundos. El área lo podemos calcular y para un tanque de estas dimensiones es más o menos 130 metros cuadrados.
La U del sistema va a depender de la U más baja de cualquiera de los elementos, que en este caso es agua, acero y aire. Nosotros sabemos que el del aire va a estar cercano a 12 si es que no hay una agitación grande. Entonces vamos a considerar la U del sistema como si fuera este valor. La diferencia de temperatura entre la temperatura interior y exterior es 15 grados centígrados. Con esto hacemos el cálculo. Multiplicamos el tiempo por el área, por la transmitancia térmica, por la diferencia de temperatura. En este caso, la transmitancia térmica lo estoy poniendo como joules dividido entre segundo, que es watts, entre metro cuadrado grado centígrado. Segundos se elimina con segundos, metros se elimina con metros, grados centígrados se elimina con grados centígrados, y el valor de potencia que estoy perdiendo es, el valor de energía, perdón, que estoy perdiendo es 84.240 kilojoules o 0.84 gigajoules. Si queremos calcular la potencia, es exactamente los mismos cálculos, solamente que sin multiplicar por el tiempo. Que esto sería una potencia de 23.400 watts o 23.4 kilowatts. Recordemos qué valores habíamos obtenido en el video anterior para este sistema. Si nosotros queremos calentar el sistema en 4 horas, vamos a necesitar una carga térmica de 436 kilowatts. Si lo queremos calentar en 30 minutos, la carga térmica sería de 3.488 kilowatts. La pérdida por disipación es 23.4 kilowatts. Esto quiere decir que la pérdida por disipación es considerable si es que el calentamiento se va a dar de manera lenta, y es despreciable si es que hay un calentamiento muy rápido. Si nosotros ponemos aislamiento, vamos a hacer los mismos cálculos, solamente que en lugar de tener una U de 12, que es la U del aire, vamos a tener la U de 0.8 watts entre metro cuadrado grado centígrado. Esto quiere decir, la U del sistema va a ser prácticamente la U del aislante. Este valor nos daría una potencia de 1.56 kilowatts. Es bastante menor que la pérdida si no tiene aislamiento. Para calentar, 436 en 4 horas. Para calentar en 30 minutos, 3.488. Disipación sin aislamiento, 23.4 kilowatts. Y con aislamiento, 1.56 kilowatts. Con aislamiento, la pérdida por disipación se vuelve prácticamente despreciable. Aquí hago un comentario rápido con respecto al aislamiento. El aislamiento no importa que sea muy grueso y no importa que sea de un material extremadamente aislante. Con un aislamiento de 2 pulgadas o incluso menor, se va a tener una ganancia muy alta con respecto a la pérdida de energía que se va a evitar. Lo que importa del aislamiento son principalmente 2 cosas. 1, que todos los puntos queden bien aislados, y 2, que el aislamiento pueda soportar mucho tiempo las condiciones del sistema. En otras palabras, no hay que invertir mucho en un aislamiento muy caro si no vamos a poder aislar toda la tubería o todos los tanques con este sistema. Y es mejor los materiales que van a durar más tiempo que los que tienen una menor transmitancia térmica.
a la hora de comprar aislamiento, ustedes tienen que buscar estas dos cuestiones: durabilidad y que todos los puntos estén bien aislados. Es por eso que muchas veces se recomienda aislamientos removibles en lugares en donde necesitamos tener acceso rápidamente y en donde vamos a estar manipulando las cosas de manera continua. El porcentaje de la carga térmica por disipación del recipiente disminuye también con el tamaño del recipiente. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un recipiente de 100 metros cúbicos, como el que vimos en el ejemplo, la carga térmica disipada, si no tiene aislamiento, es aproximadamente de un 5%. Esto depende del medio ambiente, la sustancia que tenga dentro y cuáles son las condiciones en general. Bajo las mismas condiciones para un recipiente de 1 metro cúbico, la pérdida va a ser aproximadamente 30%. Y para un recipiente de 0.3 metros cúbicos, la carga térmica por difusión va a ser 60%. Esto quiere decir que entre más pequeño tengamos el recipiente, más importante va a ser calcular la disipación del sistema dentro de nuestro análisis de carga térmica. Y si el recipiente es bastante grande, lo podemos despreciar. Todos estos casos estamos considerando que no hay aislamiento y es un recipiente de acero con agua en el interior a 40 grados centígrados y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Obviamente para condiciones diferentes los porcentajes pueden variar, pero la tendencia siempre es la misma. Entre más pequeño sea el recipiente o el sistema en general que vamos a estar calentando, más importante es la difusión. Para sistemas muy grandes, la difusión es poco importante. Y un aislamiento te va a reducir en 10 veces las pérdidas por energía. ¿Cómo hay que tomar los datos para hacer la auditoría con estas consideraciones? Lo que se dijo también en el video anterior, tenemos que verificar la información de 2 o 3 fuentes distintas, si se puede de más mejor. Quiere decir que hay que preguntar a los usuarios con respecto a las temperaturas, la sustancia, condiciones, tiempos, etc. También hay que revisar las lecturas del proceso si es que tiene sensores que te lo indican. Hay que checar los sensores externos si es que tenemos, como por ejemplo una pistola térmica. Hay que revisar la placa de datos del sistema o de los intercambiadores. Hay que revisar la documentación de la ingeniería si es que hay o auditorías anteriores. Muchas veces los intercambiadores de calor, sobre todo los de placa o tubo coraza, tienen una placa de datos que les indica con claridad cuál debe ser la U o la transmitancia térmica de ese intercambiador como un todo. Si estos datos, si 2 o 3 fuentes nos dan la información muy similar, podemos asumir que esos datos son correctos. Si hay discrepancia, tenemos que hacer un trabajo profundo de investigación para ver cuáles son los datos correctos y por qué existe esa discrepancia. Hay que asumir siempre el peor escenario. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una temperatura exterior a veces de 20 y a veces de 30 grados centígrados, vamos a tomar la que menos le convenga al sistema. Si es un sistema caliente, vamos a tomar una temperatura de 20 grados centígrados. Cuidado, si la diferencia entre el peor escenario y el mejor escenario es muy grande, necesitamos hacer 2 cálculos separados. En lugares en donde, por ejemplo, podemos estar a menos 10 grados centígrados en cierta época del año y a 40 grados centígrados en otra, necesitamos hacer un análisis para cuando estamos a menos 10 y otro para cuando estamos a 40 grados centígrados. Si la diferencia es pequeña, haciendo el análisis con el peor escenario posible es suficiente para todos los casos. Cuando tenemos que usar uno u otro, es una cuestión de criterio y eso nos lo da la experiencia. La toma de datos se va a hacer con esta tabla.
en donde se va a poner la fecha en donde se tomó la información, quién es el usuario o el proceso del que estamos haciendo el análisis, cuál es la masa que queremos calentar o enfriar, cuál es la temperatura inicial y la temperatura final, cuál es la sustancia que estamos analizando, cuánto tiempo se da este calentamiento, cuál es la temperatura exterior, si el exterior está aislado o si tiene ciertas condiciones como por ejemplo están adentro de un lugar techado o si está en el medio ambiente, si está en un lugar lluvioso, si es de acero, si está protegido de alguna manera. Las dimensiones del recipiente y finalmente notas en general que nos ayuden a entender el proceso térmico de mejor manera. Este es un ejemplo en donde lo que tenemos es, en el tanque 1 estamos tomando 4 datos. 3 son de la sustancia principal, que es agua, en donde se está calentando primero de 25 a 35 y después de 35 a 40, en distintos tiempos. El exterior es un sistema aislado que está bajo techo. Las dimensiones del sistema y las notas con respecto a qué significa cada una de estas cosas. En la cuarta toma de datos del tanque 1, lo que estamos calculando es el acero, es decir, el recipiente mismo. De la misma forma hacemos con el tanque 2, el tanque 3, hacemos con los intercambiadores, etc. Si nosotros vamos llenando esta tabla y nosotros vamos obteniendo los valores que de manera correcta los investigamos bien y llenamos esto con datos de calidad, hacer una auditoría energética se volverá muy sencillo. Repito la información que dije al principio de este video. ¿Dónde aplica este cálculo? ¿Dónde hay que aplicar este cálculo? Cuando queremos mantener una temperatura distinta a la temperatura ambiente en un sistema. Esto quiere decir que nosotros queremos mantener algo caliente o queremos mantener algo frío. Cuando queremos calcular la contribución de la disipación dentro de un proceso de calentamiento, es decir, cuando vamos a calentar algo o enfriarlo y necesitamos considerar qué tanta energía se va a perder dentro de este proceso. 3. Cuando queremos calcular en cuánto tiempo se va a dar el proceso de calentamiento o de enfriamiento. Y finalmente, para calcular la potencia de un proceso, es decir, cuánta energía se va a consumir en cuánto tiempo. Estos cálculos son los más cercanos a la realidad de un proceso industrial. Si podemos hacer estos cálculos con datos de buena calidad, vamos a tener datos muy exactos con respecto a las cargas térmicas y los consumos energéticos de cada uno de estos puntos. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo en donde la fuente de calor va a ser el vapor. Vamos a explicar las propiedades del vapor y vamos a ver cómo realizar la auditoría analizando también la fuente de calor del mismo. Esto aplica también para cuando queremos enfriar algo. Muchas gracias.